Dios les bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar en esta tarde para poder profundizar en un estudio bíblico. Creo que en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, necesitamos conocer más la palabra de Dios para que podamos defender nuestras doctrinas, ya que en el tiempo que estamos viviendo se están proliferando enseñanzas de todo tipo, de toda clase. Así que si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios, podemos ser engañados fácilmente. Así que por eso es que es importante que aprovechar estas tardes para poder enseñarle a la iglesia doctrina, enseñanza, y que quizás para muchos ya conocemos quizás estos temas, pero nunca está de más repasar estos temas, dominarlos y poder explicarle a las personas que algunas veces nos llegan a visitar a las casas. Vamos a iniciar haciendo una oración para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Así que vamos a orar. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar en este lugar para poder disfrutar de tu palabra, estudiarla con nuestros hermanos y poder crecer en conocimiento para la honra y gloria de su nombre. Te pedimos, Señor, de que nos dé sabiduría para poder interpretar tu palabra de una manera correcta y así poderle enseñar a tu pueblo la sana doctrina. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio así ligero para estudiar o saber qué significa estar bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Siempre cuando estoy predicando o hablando con un hermano de otra iglesia de los mandamientos de Dios, siempre me dicen ellos: hermano, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre cuando uno estudia con un evangélico o con un católico sobre los mandamientos de Dios, ellos dicen eso: nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y el texto preferido es Romanos 6:14. Noten cómo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Interesante que Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en esta tarde queremos estudiar qué significa estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia, porque es importante que entendamos este punto. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo no era cualquier persona, era un teólogo, era un erudito, y Pedro lo reconoce en su carta: mi hermano Pablo, la sabiduría que el Señor le ha dado. Hay cosas muy difíciles que escribió Pablo, la cual los indoctos tuercen para su propia perdición. Noten que el apóstol Pedro está diciendo que la culpa de interpretar mal a Pablo es de los indoctos, de los ignorantes de las Escrituras. El apóstol Pablo, hermanos, era un rabino, era un erudito, podemos decir así. Era una persona estudiada en la ley, en idiomas, en ciencias. A modo que el apóstol Pablo en sus cartas se nota el profundo conocimiento que él presenta a la hora de escribir. Inclusive si nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, él dice que fue alumno de un gran erudito del Sanedrín llamado Gamaliel. Y Gamaliel, si ustedes buscan la historia, era uno de los mejores profesores, eruditos, rabinos en los tiempos de Israel, de Jerusalén, de los judíos. Y Pablo aprendió de Gamaliel, o sea que el apóstol Pablo no era cualquiera. Entonces, para entender a Pablo, hermanos, hay que tener sabiduría de Dios y conocimiento de las Escrituras, porque de lo contrario podemos torcer a Pablo. Hay que tener cuidado. Hay otros versículos en la Biblia, en las cartas de Pablo, donde Pablo es el que usa más este término, bajo la ley. El apóstol Pablo usa este término muchas veces, bajo la ley. Vamos a ver algunos versículos donde se usa más. Gálatas 3:10.
Noten que dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas 3:10: todos los que dependen de las obras de la ley, quizás las palabras no son iguales, pero significan lo mismo, ya lo vamos a estudiar. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Interesante. Noten ahora lo que dice Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo nació Jesús? Dice Pablo, bajo la ley. Y sigue diciendo, pero antes que viniese, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Noten qué interesante, hay que tener cuidado, sumo cuidado al interpretar a Pablo. Gálatas 4, 4 y 5. Noten que dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese ¿quiénes? A los que estamos bajo la ley. Jesús nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Noten otra cita, vamos a darle la cita y después vamos a explicar a la luz del contexto bíblico. Gálatas 3, 22 y 23. Dice el apóstol Pablo, mas las escrituras se encerró todo bajo pecado, pero antes que viniese la fe, estábamos confirmados bajo la ley. Interesante. Otra cita, Romanos 3, 19. Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Notaron aquí, hermano? Bajo la ley. El apóstol Pablo usa varias veces el término estar bajo la ley. Ahora, hermano, ¿qué significa estos términos? Ahora, vamos a dejar que la misma Biblia se explique. ¿Qué es estar bajo la ley? Aquí dice Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley. Para entender estas palabras tenemos que saber primero qué es el pecado, porque Pablo dice que el pecado no se debe enseñorear de vosotros, pues no estamos bajo la ley. ¿Qué es pecado? La Biblia define el pecado como transgresión de la ley. El que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa la palabra enseñorearse? Aquí dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley. Estaba estudiando esta palabra en algunos diccionarios. ¿Qué significa enseñorearse? Es como cuando un rey domina a sus súbditos para que hagan lo que él pide. Hay un poder de ese señor que manda hacer lo que él pide a su esclavo. Un esclavo no puede decir que debe de hacer porque no tiene libre albedrío, porque es un esclavo y está bajo ese rey porque lo enseñorea. Así es el pecado. El pecado enseñorea. Pero la pregunta es ¿por qué es que el pecado enseñorea? ¿Por qué? Porque el pecado enseñorea como un rey a un esclavo. Le voy a explicar por qué. Hay muchas citas, hermano, ahí, pero yo quiero que entendamos el centro del mensaje. ¿Qué quiere decir Pablo, hermano? En este mundo, hermanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley de alguna manera. Y eso es pecado, quebrantar la ley. Por lo tanto, todos estamos bajo condenación de la ley. Y la ley demanda justicia y muerte. Es bien importante eso. Y es bien importante, hermano, que entendamos. La ley condena y maldice. No porque la ley sea mala. Quien es malo es el transgresor. Le voy a poner un ejemplo para que entendamos este punto, porque acordémonos que este tema es bien delicado y hay que explicarlo bien. Supongamos de que alguien va en un carro a 100 kilómetros por hora
y se salta el semáforo. Y el policía lo sigue hasta alcanzarlo, y cuando lo alcanza lo para y le pone una multa de $100. La pregunta es, en ese instante, ¿quién está bajo la ley? Es el transgresor que quebrantó la ley. Pregunto, el semáforo, estoy poniendo un ejemplo, ¿el semáforo es malo? ¿Qué pasaría si no hubieran señales en la capital? Si no hubieran semáforo. Aún así hay accidentes. Imaginemos los que no hubieran semáforo. Entonces, viene el policía, le pone el esquela de $100. En ese momento el transgresor está bajo la ley. La ley lo ha maldecido. La ley lo tiene en custodia. La ley se ha enseñoreado de él. ¿Por qué? Porque quebrantó la ley. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? La ley lo tiene bajo condenación. Pregunto, ¿a quién hay que arreglar en ese momento? ¿A la ley o al pecador? ¿Quién tiene la culpa de que la ley se haya transgredido? ¿O quién tiene la culpa de que se haya infringido la ley? ¿La ley es mala? No. ¿El transgresor quién es? El que es malo es el transgresor. Supongamos de que el transgresor o el que se le aplicó la esquela le diga al policía: señor policía, el que debe de ponerle la esquela es al semáforo, porque él es el malo, o deben de quitarlo. Eso es ilógico. Quien infringió la ley es el pecador. Al que hay que arreglar es al pecador, al que infringió la ley, porque él está en ese momento bajo la ley. Así es toda la humanidad, porque todos hemos pecado, estamos bajo la ley, bajo condenación. Y como no tenemos justicia propia en nosotros para pagar lo que la ley demanda, y la ley demanda justicia y muerte, entonces, ¿qué pasa con el transgresor? Les voy a explicar también el siguiente punto. Supongamos de que el transgresor, o el que se le puso la esquela, empiece a llorar amargamente, pidiéndole misericordia al policía que no le ponga esa esquela. Y viene el policía y le dice: bueno, tengo misericordia de vos, ya no te voy a poner la esquela. ¿Es correcto eso? Claro que se le está perdonando la esquela, la multa, se le está perdonando, se le está disculpando. Pero aquí hay un problema. ¿Saben cuál es el problema? Porque estamos viendo qué significa qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia, dice Pablo. Ahora, supongamos, les repito, y respondan, piensen antes de responder. Supongamos que el policía le dice: bueno, yo tengo misericordia de vos, te voy a perdonar la esquela. Y tranquilo, cada quien sale para su casa. Pregunto, ¿es correcto eso? No es correcto, porque la ley demanda que se pague la justicia. ¿Cuál es lo correcto? Que el policía perdone, pero que él se haga cargo y que saque los $100 de su bolsillo para que la ley se satisfaga. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Porque en ese momento el pecador está bajo la ley. Ahora, es interesante que los evangélicos le aplican este término a los adventistas, que estamos bajo la ley, porque ellos creen de que obedecer la ley es estar bajo la ley. La confusión que hay en el protestantismo apóstata. Hay una confusión por no entender estos términos. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Supongamos otro ejemplo. Supongamos que a este lado tengo un criminal que ha violado, ha matado, ha asesinado. Y aquí tengo a un adventista que trata de obedecer los mandamientos de Dios, trata de serle fiel a Dios, lucha con todas sus fuerzas, con la ayuda de Dios, para serle fiel a Dios. Pregunto, ¿cuál de estos dos está bajo la ley? ¿Este criminal o el adventista que está luchando por obedecer a Dios y agradar a Dios? ¿Cuál de los dos está bajo la ley? El criminal. Sí, porque la ley lo tiene ¿qué? Debajo. Eso es estar bajo la ley. Entonces toda la humanidad, todos hemos pecado. Por lo tanto nosotros estamos bajo la ley y no podemos satisfacer por nuestra propia justicia lo que la ley demanda. Noten lo que dice Pablo en Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Pregunto, hermano, ¿el ser humano por sí mismo puede sujetarse a la ley? ¿Puede satisfacer lo que la ley demanda, que es justicia y santidad? No. Aquí dice que no pueden. Los designios de la carne no pueden. Todos estamos bajo la ley. Toda la humanidad está bajo la ley por cuanto todos pecaron. Y por lo tanto necesitamos morir. Es muy importante eso. Hermanos, estar bajo la ley significa estar bajo pecado. Estar viviendo en pecado, eso es estar bajo la ley. Noten lo que dice, aquí traigo algunos comentarios. Esto lo dijo Martín Lutero. Noten, hermanos, que Martín Lutero, a pesar de que no tenía toda la verdad, tenía muy claro el concepto de justicia. Noten lo que dijo Martín Lutero en el comentario de los Gálatas, página 178. Vivir bajo la ley es ser deudor de la ley. Interesante. Es no tener con qué cumplirla y ser reo de todo castigo que la ley impone. ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Notaron, hermano? Es estar bajo condenación, ser deudor de la ley. Nosotros le debemos a la ley. Dígame usted, ¿quién puede decir yo tengo justicia propia para pagar lo que la ley demanda? Nadie. Somos deudores a la ley. No hay justo ningún uno. Todos estamos bajo la ley. Por nosotros mismos no pudimos cumplir lo que la ley demanda. Por tanto, todos estamos bajo la ley. Noten qué interesante. Comentario Bíblico Adventista, páginas 614 a 615. Noten que estamos todavía en qué significa estar bajo la ley, porque ya lo vamos a pasar a qué significa estar bajo la gracia. Es muy importante ese punto. Comentario Bíblico Adventista, páginas 614, páginas 615. La ley no puede perdonar los pecados. ¿Puede la ley perdonar el pecado? No. ¿Cuál es la función? Condenar y maldecir. ¿Por qué? Porque el pecador ha quebrantado la ley. Es bien importante eso. La ley maldice, la ley condena, la ley mata. No porque la ley sea mala. ¿El malo quién es? Es el transgresor. ¿Estamos de acuerdo en eso? La ley no puede perdonar el pecado, ni suministra poder alguno para vencerlo. Noten, hermano. El pecador que procura salvarse bajo la ley solo encontrará condenación y estará más fuertemente atado a su pecado, porque la ley lo condena como transgresor. Nadie puede obedecer la ley por sí mismo, nadie. Y sigue diciendo, cuando alguien está bajo la ley y el pecado continúa dominándolo, noten, a pesar de sus mejores esfuerzos, porque la ley no puede liberarlo del poder del pecado. Noten qué significa estar bajo la ley. Vivir bajo condenación, creer de que la ley me puede salvar. Y ese es el problema de los judíos. Buscaban perdón y salvación en las obras de la ley. Y la ley no fue dada para eso. La ley no fue dada para eso. La ley fue dada para señalar el pecado y condenar todo aquello que es malo. La ley no puede perdonar al pecador. Su función es condenar. Interesante. Ahora, miren lo que dice Elena de White en el libro Camino a Cristo, página 60, párrafo 1. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos, para observar, mediante sus esfuerzos, por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Tremendo, hermano, este párrafo. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. ¿Notaron, hermano? Ahora, es bien importante, hermano, lo siguiente. El ser humano, ¿saben? La única manera que puede satisfacer los requerimientos de la ley. ¿Saben cuál es la única manera?
es de que el ser humano se una a Jesucristo y se esconda en Jesucristo. ¿Notaron lo que dije? Solamente ocultándolos en la persona de Jesús, nosotros podemos no ser contados como pecadores. Noten lo que estoy diciendo, esto es bien delicado y quiero que lo entiendan bien. Cuando nosotros nos unimos a la persona de Cristo y nos unimos al Hijo amado, ya Dios ya no nos mira como pecadores ni como transgresores de la ley. Algunos hermanos, y noten, hermanos, que esto es una moneda de dos caras que puede algunas veces confundirlo y ser una arma de doble filo. Muchas veces nosotros decimos, nosotros somos pecadores. Y algunas veces nosotros decimos eso para justificar el pecado. Pero cuando la Biblia se dirige a los hijos de Dios, nunca les llama pecadores. La Biblia cuando les llama pecadores, les llama a los impíos. Nunca a los hijos de Dios les llama pecadores, porque los hijos de Dios están ocultados en la justicia de Cristo. Y ya Dios el Padre no los mira como pecadores, sino que los mira como que si nunca hubieran pecado. Eso significa en la Biblia justificación por la fe, ocultarse en la persona de Cristo. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué es estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia significa vivir por la fe. Significa obedecer los mandamientos de Dios no para salvarme, sino por la fe. El cristiano genuino no obedece la ley en un sentido legalista o en un sentido para justificarse a sí mismo. El verdadero cristiano observa la ley como una norma de justicia que depende de Jesús, la única fuente de salvación y vida eterna. Es bien importante que entendamos eso. Ahora, ¿se acuerdan que les dije leímos Gálatas 4, versículos 4 y 5, donde dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley? Ahora, ¿significa que Jesús nació bajo pecado para decir que nació bajo la ley? Porque ya vimos de que estar bajo la ley significa estar bajo pecado. Entonces Jesús, según Pablo, aquí también está bajo la ley o está bajo pecado. Porque Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo entendemos esto? Hermanos, acuérdense que un texto nunca se debe de aislar de su contexto, jamás. Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo vino bajo la ley, no está hablando de otro contexto. ¿Y cuál es? Cristo nació bajo las ceremonias y ritos judíos. Se sometió a las leyes ceremoniales para libertar a los que estaban bajo la ley, o sea, a los que estaban bajo pecado, y para libertar a esa nación judía que había olvidado por completo el principio central de la ley, y era apuntar a Jesús como la única fuente de salvación. Noten lo que dice esta cita en el libro Mensajes Selectos, volumen 1, página 463. Dice lo siguiente Elena de White: toda alma puede decir mediante su perfecta obediencia: Cristo ha satisfecho las demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía. Noten lo que dice ella, y eso está en armonía con la Biblia. La única forma para poder satisfacer las demandas de la ley, ¿cuál es? Acudir a Cristo. O sea, en Cristo Jesús ya la ley ya no los condena, y ya un cristiano ya no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque ha sido libertado de la condenación de la ley, que es muerte eterna. ¿Me doy a explicar, hermano? Pero ¿cómo lo libertamos de la condenación o estar bajo la ley? Porque fuimos a Cristo. O sea, los cristianos que están en Cristo están bajo la gracia, y el estar bajo la gracia obedecen la ley, no en un sentido legalista, sino como un fruto del amor y el carácter de Dios y Cristo en el corazón del creyente. ¿Me doy a explicar, hermanos? Es bien importante que entendamos estos dos términos: estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Y sigue diciendo ella:
el que obedeció la ley perfectamente por mí. Cristo fue el que obedeció la ley perfectamente por mí. ¿Por qué razón? Porque Él fue el único que no pecó y nunca quebrantó la ley. Por lo tanto, el término bajo la ley en este contexto no se le puede aplicar a Cristo. Al contrario, fue Cristo que nos libertó con su justicia de la condenación de la ley. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Es bien importante ese punto. Y sigue diciendo: me reviste con su justicia, que responde a todas las demandas de la ley. Estoy completo en aquel que produce la justicia eterna. Él me presenta a Dios con la vestimenta inmaculada. Esta es justificación por la fe, hermano. Los cristianos no estamos bajo la ley. Los que están bajo la ley son los cristianos que rechazan la ley. Ellos son los que están bajo la ley. Imagínense qué interesante, qué ironía. Los evangélicos que acusan a los adventistas de estar bajo la ley, es al contrario, son ellos que están bajo la ley, porque la rechazan y la atacan y tuercen las escrituras para enseñar cosas erróneas. Y sigue diciendo la cita para terminar: Cristo nos presenta ante Dios con la vestimenta inmaculada, en la cual no hay una hebra que fue entretejida por el instrumento humano alguno. Todo es de Cristo, y toda la gloria, el honor y la majestad han de darse al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Notaron, hermanos? Notaron que ahora nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta es: ¿el hecho de que no estamos bajo la ley significa que la gracia me da permiso para quebrantar la ley? Volvamos al ejemplo. El policía le dice al infractor que se le iba a poner la multa por haber pasado el semáforo en rojo: yo te perdono, yo voy a pagar la multa de $100, pero ahora anda a pecar o anda a quebrantar la ley. ¿Es eso la gracia? ¿Dice eso la gracia? El hecho que no estemos bajo la ley, ¿la gracia nos da permiso que para quebrantar la ley? Miren qué confusión más tremenda que hay en el protestantismo apóstata. No estamos bajo la ley porque Cristo nos liberta con su justicia y nos ocultamos en Él para presentarlo ante el Padre como que si nunca hubiéramos pecado. Pregunto, ¿la gracia me da permiso para quebrantar la ley? No. Pregunto, ¿la gracia me da permiso para quebrantar algún mandamiento de la ley? ¿La gracia me da permiso para minimizar algún mandamiento de la ley? No. La ley es santa, justa y buena, dice el apóstol Pablo. Ahora, les voy a leer una cita que refuta esta interpretación errónea de los protestantes, donde creen de que la gracia me exime de obedecer la ley como norma de justicia. Romanos, noten que el mismo Pablo se explica con Pablo, Romanos 6:15. Noten que anteriormente Pablo dijo: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, miren lo que dice Pablo hoy, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Ya vimos que es pecado, hermanos. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero ¿por qué será que estos textos no los leen ellos? ¿No les conviene? ¿No les conviene? Porque ellos saben perfectamente bien de que los adventistas tienen la verdad. Y sigue diciendo: en ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si Cristo nos libertó de la condenación de la ley, ¿para qué me libertó? Según Pablo, para obedecerle. ¿Notaron, hermano? Ahora, Romanos 3:31. Claro que no estamos bajo la ley, pero la gracia me da permiso para quebrantar la ley. Romanos 3:31, mire cómo dice.
Luego, pues, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Si no confirmamos que la ley, esta palabra ley es establecerla. Ahora, ¿saben, hermano? ¿Por qué esta malinterpretación que hacen los protestantes de la ley y la gracia? ¿Por qué? Y la ponen en enemigo. El protestantismo cree de que la ley y la gracia son enemigas y las separan cuando están en armonía. Pero ¿por qué que los protestantes llegan a esta conclusión errónea de hacer un divorcio de la ley y la gracia? Porque el único problema lo tienen con ¿cuál mandamiento? Con el sábado. La manipulación de la Biblia radica en aterrizar en ese mandamiento, porque no quieren el cuarto mandamiento de la ley. Y aquí lo metemos en otro problema y los acorralamos. ¿La gracia me da permiso para violar el cuarto mandamiento de la ley de Dios? No. ¿Por qué razón? Porque el mismo que dijo no cometerás adulterio también dijo que no matarás, y también dijo que acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces la pregunta es, según lo que hemos estudiado, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Ellos son los que están bajo la ley. Pero ellos aplican este término ¿a quiénes? A los adventistas, porque ellos creen de que obedecer la ley es estar bajo la ley. Confusión perpetua. Y esta falsa doctrina es la que está tomando más auge en el protestantismo apóstata. Y la guerra final va a ser por esto, hermano, por la ley de Dios. El diablo odia la ley de Dios, y especialmente el cuarto mandamiento. Mira, hermano, yo ya he estudiado este tema con evangélicos de otras iglesias, y aunque se les explique bien, no dan su brazo a torcer. Mire, están aferrados a la falsa doctrina que por más que les explique que la ley y la gracia van juntas y están en armonía, y que ambas dependen de Dios, no lo saca de los errores. Hermanos, hay gente que está bien sellada con el error. Dios tenga misericordia de estas personas, hermanos, y algún día van a salir y puedan integrar el verdadero pueblo de Dios. Hermanos, ¿quedó claro qué significa estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia? ¿Quedó claro? Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.